Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Chile vota hoy para elegir a su próximo presidente entre 8 candidatos y a miembros del Parlamento en unos comicios en los que por primera vez desde 2012 el voto es obligatorio. Las urnas ya están abiertas y unos 15,7 millones de chilenos están convocados a sufragar. Los ecuatorianos votan este domingo un referendo y una consulta popular impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. Deciden sobre el regreso de las bases militares extranjeras que fueron prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva constitución que reemplace a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Entre dolor y los escombros surgen iniciativas de la sociedad civil para limpiar y reconstruir la Franja de Gaza. Ciudadanos apoyados por ONGs y agencias de las Naciones Unidas unen esfuerzos para levantar los escombros y poner las primeras piedras de lo que añoran volver a ser un hogar para vivir. Iniciamos en Chile. 15,7 millones de chilenos están convocados hoy a las urnas. Deben elegir entre 8 candidatos al sucesor del presidente Gabriel Boric y a los miembros del Parlamento. Se trata de unos comicios en los que por primera vez desde 2012 el voto es obligatorio. Vamos a Santiago de Chile con nuestro enviado especial, Martín Gripo. Martín, nuevamente qué gusto saludarte. Pues ya votaron los principales candidatos presidenciales y algunos dieron declaraciones. ¿Qué dijeron? Así es, Elena, avanza la jornada electoral en este domingo aquí en Chile, donde ya los principales candidatos, por lo menos los que estaban como favoritos de acuerdo a las últimas encuestas, ya emitieron su voto en sus puntos de sufragio. Bueno, y en el caso de los candidatos de los espacios de derecha y de ultraderecha, todos coincidieron y dieron discursos referidos a lo que con los temas con los que se abanderaron, como tiene que ver con la inseguridad, y dijeron que en este domingo las personas deberían elegir aquellos espacios que puedan resolver los problemas con los que se han estado encontrando y enfrentando los chilenos en el último tiempo. Uno de los discursos más complicados fue más fuerte fue el de la candidata Evelyn Matei, quien dijo que y pidió a los chilenos no votar por algunos espacios o algunos experimentos, como ella los calificó, en una clara referencia primero al espacio de Johannes Kaiser, de este ultralibertario, y también como una crítica hacia el gobierno del presidente Gabriel Boric. Avanza la jornada y mientras tanto, estos candidatos siguen emitiendo sus votos y con estas declaraciones que comúnmente se dan al momento en el que hacen su sufragio. Elena. Martín, también votaron algunos referentes de la política nacional, como por ejemplo el propio presidente Gabriel Boric y la exmandataria Michelle Bachelet. Así es, a primera hora de la mañana fue el presidente Gabriel Boric quien votó en Punta Arenas, en la Patagonia chilena, de donde es oriundo. Allí lo hizo junto a su bebé, que allí lo llevó para emitir este sufragio en un momento muy importante para este Gabriel Boric, que también es padre y que lo ha estado acompañando en este momento durante todo este último tiempo. Allí, Gabriel Boric tuvo algunos cruces con la prensa luego en la conferencia de prensa que brindó. Dijo que respondió a una pregunta de uno de los periodistas que dijo que si estaba dispuesto a entregar a algunos de sus ministros en un hipotético triunfo de Janet Jara y en un posible gobierno de Janet Jara. El presidente, un poco molesto, dijo que no es una pregunta que él iba a responder en este momento, sino que él es el presidente de todos los chilenos y chilenas, por lo que iba a obviar esa pregunta. Y también lo hizo la ex presidenta Michelle Bachelet, lo hizo aquí en Santiago, quien pidió la creación de una gran coalición progresista que busque resolver las principales demandas de los chilenos, entre ellos la desigualdad en un país que durante los últimos años se ha incrementado costos de vida y se ha incrementado la situación de desigualdad, y reconoció que justamente en Chile todavía se siguen viviendo
viviendo estas situaciones. Elena. Muchas gracias, Martín Gripo, por tu reporte. Seguimos pendientes de lo que ocurre en esta jornada de votaciones en Chile. Y en Ecuador, 13 millones de ecuatorianos también votan este domingo. En un referendo y una consulta popular impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa, decidirán sobre 4 temas, entre ellos el regreso de las bases militares extranjeras que fueron prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva constitución que reemplace a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Una cita crucial para el presidente Noboa. Laurel nos amplía. Este domingo, cerca de 14 millones de ecuatorianos acuden a las urnas para responder sí o no a 4 preguntas. Una divide particularmente la población. Se trata del posible regreso de las bases militares extranjeras, prohibidas desde 2008, pero que según el presidente Daniel Noboa son fundamentales para luchar contra el crimen organizado. Lamentablemente se ve que ahora con lo peligro que existe con el narcotráfico, las delincuencias, entonces realmente creo que la policía de aquí o las fuerzas de aquí no se abastecen. Entonces de ley necesitamos el ejército o bases que nos ayuden. Sin embargo, algunos ecuatorianos recuerdan con dolor las violaciones de los derechos humanos durante la presencia estadounidense en la antigua base militar de Manta. No fueron animales los que fueron a pescar, fueron padres de familias, hijos, esposos, tíos, que fueron a buscar el pan para sus hijos. Daniel Noboa considera también que la constitución actual es demasiado indulgente con los delincuentes. Por eso, impulsó una consulta popular para convocar una asamblea que estaría encargada de reescribir una carta magna. Tenemos que reformarla para que haya unos nuevos artículos que defiendan a la ciudadanía, no a los sinvergüenzas. Pero sobre este segundo tema, no todos están convencidos con la propuesta de su presidente. No sabemos qué es lo que tiene en mente proponernos para la nueva Constitución. Entonces es una consulta innecesaria, un gasto innecesario, pudiendo invertir todos esos recursos en salud, en educación. A través de este referendo, los ecuatorianos tienen que decidir además si ponen fin a la financiación pública de los partidos políticos y si reducen el número de asambleístas. Ahora vamos a México. Este fin de semana se lleva a cabo el Festival Internacional del Globo de León en el estado de Guanajuato. Cerca de 200 globos aerostáticos sobrevuelan la ciudad de León desde hace 22 años y para esta FIC 2025 la novedad es el ingreso gratuito al evento que atrae no solo a locales sino también a visitantes internacionales en un país donde el turismo está aumentando y en parte debido a las duras políticas migratorias en Estados Unidos. Aquí la información. México se ha convertido en una clara alternativa para hacer turismo en Norteamérica y la Feria Internacional del Globo de León, Guanajuato, es una muestra de ello. Se calcula que al menos 400,000 personas visitan esta ciudad ubicada en el centro del país, dejando más de 47 millones de dólares en solo 4 días de evento. Yo creo que la importancia del Festival del Globo es mostrar a un Guanajuato, es mostrar a un México fuerte y que somos capaces de hacer este tipo de eventos tan importantes. El mundo del aerostatismo viene a la ciudad de León, Guanajuato, precisamente para ver de qué manera en América Latina, en Guanajuato, en México, podemos organizar eventos de talla mundial y que logran sobresalir pues prácticamente y ser ejemplo en todo el mundo del aerostatismo en el planeta. Son 200 globos que vuelan cada mes de noviembre en esta edición. Además del anfitrión, hay 25 países invitados, entre ellos España, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Francia. El entusiasmo es alto y la inseguridad en el país no merma el ánimo de asistir. El mundo habla mucho de la inseguridad de México, pero por ejemplo en Francia también hay mucha inseguridad. Amamos la Feria Internacional del Globo por su gente, toda su gente. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Muchísimas gracias. ¡Viva México! Las leyes migratorias más rigurosas en Estados Unidos alejan a los turistas, sobre todo a los provenientes de América Latina. Pero si Norteamérica es la opción, prefieren a México y lo ven como una alternativa cultural, culinaria y de grandes espectáculos para visitar. El FIC de León es el segundo evento de este tipo más grande del mundo, después del realizado en Albuquerque, Nuevo México.
Y en otro orden de ideas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este domingo la liberación de Camilo Castro, un ciudadano francés de 41 años que permanecía detenido desde junio en Venezuela. Castro ya está en suelo francés y, según su familia, entró al país sudamericano desde Colombia, donde su visado de residencia había caducado y fue detenido por las autoridades venezolanas. El gobierno francés agradeció a los de México y de Brasil por su ayuda y aseguró que Caracas no pidió nada a cambio para su liberación. Y ahora vamos a Líbano. Los cascos azules de las Naciones Unidas desplegadas en Líbano acusaron al ejército de Israel de haber disparado en su contra al sur del país. En respuesta, Israel reconoció los tiros, pero negó haber disparado deliberadamente contra las fuerzas de paz de la ONU y argumentó que confundió a los soldados con sospechosos. Más tarde, el ejército libanés denunció que los ataques israelíes contra su territorio están impidiendo que concluya su despliegue en esa zona, tal y como lo estipula el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor desde 2024 y que ha sido reiteradamente violado por Tel Aviv. Seguimos en Medio Oriente. En Gaza, entre la destrucción y los escombros, surgen iniciativas civiles apoyadas por ONGs y agencias de las Naciones Unidas para comenzar con la remoción de escombros, la limpieza y la reconstrucción de la franja tras 2 años de una guerra devastadora que ha arrasado casi por completo el enclave y ha dejado más de 69,000 muertos. Eso mientras espera la puesta en marcha de la segunda fase del plan de paz auspiciado por Washington. Los detalles en el siguiente informe. Reconstruiremos, se lee en las pancartas que inauguran la iniciativa de grupos palestinos para empezar a reconstruir el enclave. Decenas de personas, entre ellas funcionarios de la ONU, voluntarios y residentes de Gaza, participaron en la ceremonia en actividades de limpieza. Hoy hay un equipo especializado en la gestión de escombros trabajando en la Franja de Gaza y esto es una señal de esperanza para empezar a encontrar soluciones a los 60 millones de toneladas de escombros que dejaron nuestras casas, instalaciones e infraestructuras. Estamos aquí para empezar la limpieza y, como ves detrás de mí, estamos involucrando a las comunidades, a la gente de Gaza, a quienes se quedaron durante la guerra y a quienes están regresando desde el sur para vivir en su ciudad. El alto el fuego entre Israel y Hamas, respaldado por Estados Unidos, entró en vigor, poniendo fin de forma relativa a 2 años de guerra. La siguiente etapa del plan prevé que Israel se retire más allá de la llamada línea amarilla del plan de Trump, la creación de una autoridad transitoria para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza multinacional que sustituya al ejército israelí, el desarme de Hamas y el inicio de la reconstrucción. Pero el plan no fija plazos ni mecanismos detallados. Tampoco está claro quién financiará la reconstrucción, cuyo costo se estima en $70,000 millones. Los países del Golfo se muestran reacios sin participación de la autoridad palestina y un horizonte hacia la creación de un Estado palestino, algo que Israel rechaza. Finalizamos en España. El sábado en el País Vasco, la selección palestina de fútbol disputó su primer partido en Europa frente a la selección vasca. A pesar de una derrota 3-0, para los palestinos el evento representó más que un simple juego. Fue una celebración llena de emociones, marcada por homenajes y reclamos de independencia para Palestina. Los detalles en el siguiente informe. Con la cufilla alrededor del cuello, los jugadores palestinos entran al campo del Estadio San Mamés. La casa del Athletic Bilbao está llena para el partido amistoso contra el País Vasco. Antes del encuentro, el primero de su historia en Europa, la selección despliega una pancarta en la que se lee Stop Genocidio. Compuesta por jugadores que compiten en España, el equipo vasco se impone lógicamente 3-0. Pero para los palestinos, lo esencial está en otro lugar. Creo que nunca he jugado ante tantas personas y la atmósfera fue genial. Los aficionados son realmente increíbles. Todos cantaban, gritaban. Fue increíble. Un partido para reafirmar el apoyo del País Vasco a la causa palestina. Los ingresos de la venta de entradas se destinarán a asociaciones humanitarias que trabajan en la Franja de Gaza. La mayoría de los jugadores nunca ha vivido en el enclave, devastado desde hace 2 años por el ejército israelí, a diferencia de su entrenador. Mi casa fue destruida durante esta guerra.
Todos hemos sido afectados. Mi madre todavía vive en una tienda de campaña. El martes, la selección palestina jugará contra el equipo de Cataluña. La Federación Palestina espera que esta gira por España ayude a atraer la atención sobre la situación en Gaza. La guerra ha diezmado el deporte palestino. Todas las infraestructuras deportivas han sido destruidas en el territorio y más de 1.100 atletas, entrenadores y árbitros fueron asesinados. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.